Y no es una epidemia, sino simplemente está saliendo en personas que vemos en la televisión. And so it's in sports, it's in Está en los news, it's in deportes, Hollywood. en las noticias, en Hollywood. But you know, that happens in the church as well. Pero saben que eso ocurre dentro de la iglesia también. And so I was thinking, Así es que yo estaba pensando, there's sexual misconduct with someone in the world, hay mala conducta sexual con alguien en el mundo and they get fired, y ellos son despedidos or they get fined, or suspended. o son suspendidos o se les multa. But then I was thinking about, there was this pastor in Florida, Pero estaba pensando en esto que hay un pastor en el estado de Florida and he was caught with his pants down, literally. y a él lo sorprendieron literalmente con sus pantalones abajo. He made the headlines because he had to run out of the house naked. Y él estuvo en los titulares porque tuvo que huir de la casa desnudo. Of course, he was with a woman who wasn't his wife, Porque so es- it was somebody else's wife, Se encontraba con una mujer que no era su esposa, sino la esposa de alguien más. and he had to run out because her husband came in. Así es que él tuvo que huir porque llegó su esposo. And so this pastor got caught. Y este It was all over social media. pastor fue sorprendido y entonces They fue showed it on por todas Fox las News, redes sociales. CNN, and everything en else. todos los noticieros salió. And he went to his church that very next Sunday, Y él fue a su iglesia ese siguiente and he said, last domingo. Sunday I preached, Y él dijo, el domingo pasado yo prediqué and I was in sin, and you still accepted my message. y yo estaba en pecado y ustedes aceptaron mi mensaje. And so I'm here this Sunday, and I'm going to preach again. Y entonces él dice, yo estoy aquí este domingo, voy a predicar una vez más. And the church give him a standing ovation, Y el clap. Señor y la audiencia Now, lo I aplaudió. understand that there is a moment and a time for forgiveness. Ahora entiendo que hay and un momento grace. y un tiempo para el perdón y para la gracia. But when someone is a public figure, Pero cuando alguien es it's an una opportunity imagen pública to teach community and those around us y donde tenemos que what the moral standard ought to be. demostrar en la comunidad y a todos alrededor qué debe ser nuestra conducta moral, And so I was thinking this morning, estaba pensando en esta mañana. who's setting the moral standard? ¿Quién está poniendo el estándar moral? In the world, they fire somebody. En el mundo ellos despiden a In alguien. the church, we have them preach on Sunday. En la iglesia los tenemos predicando el domingo. See, I think there's an inconsistency. Y pienso que hay una inconsistencia. And Paul wants to, especially in this chapter, Y Pablo deal with that idea quiere tratar con esa idea especialmente en este capítulo. that we as Christians have to have a clear distinction. Que nosotros como cristianos tenemos que tener un distintivo claro. And we don't often think about giving the appearance of sin. Y no damos a menudo la apariencia de pecado. We don't think about that. No pensamos en eso. And again, I know there is a place for una vez más, grace and mercy. Yo sé que and hay un lugar forgiveness. para el perdón, la gracia y la misericordia. But Christian distinction is lacking today. Pero el distintivo cristiano falta hoy en día. The making choices based on not necessarily even the act, but the appearance of is lacking in Christians today. El tomar decisiones acerca de, al menos de aparecer como pecado, hay falta hoy en día, como un Now, cristiano. Now, Paul started talking about this back in chapter 8, Ahora Pablo comenzó hablando de esto en el capítulo 8, where they asked him about meat sacrificed to idols. donde a él se le preguntó acerca de la carne que fuera sacrificada a los ídolos. And he established a principle there that he began then to break down in the next several chapters. Y él comenzó a establecer un principio que comenzó a quebrantar en los siguientes capítulos. So they asked him, can we eat the meat that is sacrificed to idols? Entonces le preguntaron, ¿podemos comer de la carne que fue sacrificada a los ídolos? And Paul says, well, there's no such thing as an idol. You can eat the meat. Y Pablo dice, no hay tal cosa como un ídolo, así es que pueden comer de esa carne. But be careful eating that meat because it may be a stumbling block to a weaker brother. Pero tengan cuidado al comer de esa carne porque puede ser de una piedra de tropiezo para tu hermano. Then in chapter 9, Y en el capítulo 9, the Apostle Paul el apóstol Pablo uses an example of that kind of love that they're supposed to show. usa un ejemplo del tipo de amor que ellos deben demostrar. And so he says, look, I'm an apostle. Entonces dicen, mira, yo soy un apóstol. Biblically speaking, I should be getting paid. Bíblicamente hablando, debo de recibir un salario, But because of my love for others, pero por mi amor hacia los I'm demás, going to deny myself that right. voy a negarme a mí mismo ese derecho. So he says, that's an example. Entonces dice, ese es un ejemplo. Is it right for him to get paid? Yes.
está correcto que él se le pague, sí. But he's denying himself that privilege out of love. Pero él se está negando a sí mismo ese privilegio por amor. Also in chapter 9, he uses the example of athletes. También en el capítulo 9 usa el ejemplo de los atletas. Athletes refuse to engage in things that are generally not bad. A los atletas ellos rechazan en hacer cosas que generalmente no son malas, I mean, they're not bad, but they do keep them from being their best. pero sí los mantienen de hacer o de ser su mejor. And so Paul tells the Corinthians, you need to be like those athletes. Entonces Pablo le dice a los de Corintios, need tienen to- que ser como esos atletas. You need to play to win. Tienen que jugar para ganar. And that means that sometimes we're going to deny ourselves of things that are not even bad, but some things that are good for the sake of what is better. Entonces eso quiere decir que hay veces que nos vamos a abstener de cosas que no son necesariamente malas, pero vamos a hacerlo para alcanzar lo mejor. In chapter 10, En el capítulo 10, Paul uses a third example, Pablo usa un tercer ejemplo and he uses the example of the Israelites y usa el ejemplo de los israelitas in the story of the Exodus. en la historia del Éxodo. And he says, we have a lot in common with those people Y él dice, tenemos mucho en común con esa gente, because they experience a liberation from bondage. porque ellos experimentaron una liberación de las ataduras. We as Christians have been set free of the bondage of sin. Nosotros como cristianos hemos sido liberados de Paul- las ataduras del pecado. Paul said that they had their own sort of baptism. Pablo dice que ellos tuvieron su propio bautismo. When they walked through the Red Sea, it was like if they were baptized into Moses. Cuando ellos caminaron por el Mar Rojo fue como si ellos fueron bautizados a Moisés. And we too have a baptism. Y nosotros también tenemos When un we're bautismo. baptized in water, we identify with Christ. Cuando nos bautizaron en aguas, nos identificamos con The Cristo. Israelites also ate manna from heaven Los israelitas también comieron and maná del water cielo from a rock. y agua de una roca. And Paul says that was a sort of communion or Lord's Supper for them. Entonces Pablo dice que eso fue como una comunión, como And he's- comida para and ellos. so he says, we too as Christians, we partake of the cup and the bread. Entonces dice, nosotros como cristianos también participamos de la copa y del pan. But Paul says, even though all these Israelites had all these privileges, Pero dice Pablo, aunque estos israelitas tenían estos privilegios, none of them made it into the promised land. ninguno de ellos fueron a la tierra prometida. Only two of them entered. Solamente dos entraron. And so he uses them as an example to really think carefully about our actions. Entonces Él los usa como ejemplo para en verdad pensar en cómo actuamos. We have a lot of experiences as Christians, Tenemos muchas experiencias como but cristianos, that does not mean that we are in right standing with God. pero eso no significa que estamos parados bien en Dios. In the first part of chapter 10, En la primera parte del capítulo 10, Paul introduces the idea of the Lord's Supper or communion or the Eucharist Pablo introduce la Santa Cena o la Eucaristía or communion. o la comunión. It's all the same thing, Todo es different lo mismo, words. diferentes palabras. Is when we partake of the bread and the cup Cuando participamos del pan y de la copa, to remember what Christ has done for us on the cross. para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. And he explained to us in verses 15 and 17 Y Él nos explica en los versículos That 15 y 17 when we partake of communion, que cuando participamos de la Santa Cena, it's a time to thank God for Jesus, es un tiempo para darle gracias a Dios por Jesús, but the really ultimate meaning of communion pero el verdadero significado de comunión o de la Santa Cena is that we are in unity with Christ and we are in unity with one another. es que estamos en completa unidad con Cristo y en completa unidad con unos con otros. And the reason why he brings that up Y la razón por que Él trae esto is because he's saying es porque Él está diciendo that just like when we come to the table, we're saying that we're partakers of Christ, que así como cuando venimos a la mesa para decir que somos partícipes con Cristo, there are other tables that we ourselves may find ourselves in, and if we partake, what does that mean? hay otras mesas donde nosotros participamos y si nosotros participamos, ¿qué significa eso? So just like the Christian practice of communion Entonces, así como la práctica cristiana de la Santa Cena, speaks of unity and fellowship with Christ, eso habla de unidad y compañerismo con Cristo. can the Israelites going to the pagan temples and eating meat mean that they are in union and in fellowship with demons? Entonces quiere decir que cuando ellos, los de Corinto, iban a los
templos paganos y participaban en en estas mesas, entonces significa que ellos están en comunión con estos demonios. And that's exactly what Paul is dealing with here. Y de eso es lo que está And- tratando Pablo aquí, To help us navigate that here today, para tratar de ayudarnos a navegar esto en el día de hoy. I've come up 4 questions that I think Paul would think are important for us to think about. He traído 4 preguntas que yo creo que Pablo quisiera que nos preguntáramos a nosotros These are mismos. 4 important questions concerning our Christian freedoms. Estas son 4 preguntas importantes relacionadas a nuestra libertad cristiana. All right, so can I share those 4 challenges with you? Is Entonces, that okay? ¿puedo compartir esos desafíos con ustedes? ¿Está bien? Is that okay? ¿Está bien? All right, here's the first one if you're taking notes. El primero, si están tomando notas, The first question that I guess I have for you tonight is, are you losing your distinctiveness? primero, ¿estás perdiendo tu distintivo? Are we losing as Christians our distinctiveness? Estamos perdiendo como cristianos nuestro distintivo. So we pick it up in verse 18. It says Entonces, this. vamos al versículo 18 donde dice lo siguiente. Consider the people of Israel. Do not those who eat the sacrifices participate in the altar? Consideren al pueblo de Israel como tal. No entran como en comunión con el altar que los que comen lo que han sacrificado. All right, so let me try to explain that to you. Entonces quiero explicar es esto. Paul again is using an example from the Israelites in the Old Testament. Pablo una vez más está usando un ejemplo de los israelitas en el Antiguo And it's Testamento. a particular example about what the priests used to do in the Y sacrifices. es un ejemplo muy como los que ellos usaban en el Antiguo Testamento, What en the el templo. priests used to do. Lo que los sacerdotes hacían. And what the worshipers used to Y do. lo que los adoradores también So in the hacían. Old Testament, when you would bring a sacrifice to the temple, Entonces en el Antiguo Testamento, a medida que traías un sacrificio al templo, part of that sacrifice would be offered to God. parte de ese sacrificio se era ofrecido a Dios. Part of that sacrifice would go to the priest. Parte de ese sacrificio era para el sacerdote. And then part of that sacrifice would go to the worshiper. Y parte de ese sacrificio se le ofrecía So- al que adoraba. So the sacrifice was divided Entonces el sacrificio era dividido and different portions were given accordingly. y diferentes porciones se les daban apropiadamente. And that is what Paul is talking about here. Y de eso es lo que está hablando Pablo aquí. He's saying, think about those Israelites in the Old Testament. Él está diciendo, piensa en esos israelitas en el Antiguo Testamento. When they bring an offering to God, Cuando ellos traen una ofrenda hacia when they bring a Dios, sacrifice to God, cuando vienen y sacrifican algo hacia Dios, they partake of it as well. ellos toman y participan de ello también. And so the context here is, Entonces el contexto aquí es este. hey, Paul, is food sacrificed to idols wrong? Pablo, aquí el sacrificar comida a los ídolos está mal, No, eating food sacrificed to idols. o comer comida que fue sacrificada a estos ídolos. Okay, so we already know Paul told them there is nothing wrong with the meat, Entonces ya sabemos que Pablo les dijo que no había nada de malo con esta carne. but there is something wrong with the place where the meat is sold. Pero sí hay algo mal el lugar donde esta carne es vendida. In Paul's mind is a sort of communion as well. En la mente de Pablo es un tipo de comunión también. He says, just like in the Lord's Supper we partake of the Lord, Y así como en la Santa Cena somos partícipes con el Señor, he's saying when you partake of that meat that has been sacrificed to an idol, are you not being participant in that as well? Él dice, cuando participamos de una carne que ha sido sacrificada a un ídolo, ¿acaso no estamos siendo partícipes también con ese ídolo? So there's nothing wrong with the meat, Entonces no hay nada de malo con esa carne, but being there gives an appearance pero el estar ahí da una apariencia, that you are validating que estás validando that practice or that behavior esa or that práctica belief. o ese comportamiento o esa creencia. You understand? ¿Entienden? So they have the freedom of eating the meat, Entonces tienen la libertad de comer esa carne, but by eating in those tables pero al comer en esas or mesas by being in those places, o al estar en esos lugares, Paul is saying, are you not participating with them? Pablo dice, ¿acaso no están participando con ellos? And so the question is, Entonces la pregunta es, are you losing your distinctiveness as Christians? ¿estás perdiendo tu distintivo como cristiano? I mean, if they see you at church and then they see you at the pagan temple, Si te ven en la iglesia y luego en el templo pagano, I mean, that gives a wrong appearance eso da una about what mala you're doing. apariencia de lo que estás haciendo. And you are validating
those wrong ideas Y that people estás are living by. dando validez a esas formas incorrectas de la gente que está viviendo ahí. And so, really, the application for us is right here. Entonces, en verdad, la aplicación para nosotros es esta. There are things that we identify ourselves with. Hay cosas que nosotros nos identificamos con esas There are cosas. places that we identify ourselves with. Hay lugares donde nosotros somos identificados And we have the freedom of doing them. y tenemos la libertad de hacerlo, But they can misrepresent Christ pero to pueden others. representar de una forma errónea a Cristo hacia los demás. Look, let me try to explain this with the words of Jesus. Entonces quiero tratar de explicar esto con las palabras de Jesús. In Matthew chapter 5 En Mateo capítulo 5, and verse 13 through 16, versículo 13 al 16, we have those famous words of Jesus where he said, Tenemos- "You're salt, you're light." esas famosas palabras de Jesús donde dice, tú eres la sal y tú eres la luz. But the interesting thing about this is that Jesus expounds on the idea of salt. Pero lo interesante es que Jesús añade más acerca de esta idea de la sal. And in verse 13 he said this, Y en el versículo 13 dice lo siguiente. "You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet." Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. So if you're a Christian, Entonces, si eres un cristiano, Jesus uses the metaphor of salt to describe you and your purpose. Jesús usa la metáfora de la sal para describirte a ti y tu propósito. Now, salt, in the way Jesus is using it here, Ahora, la sal en la forma en que Jesús la usa aquí, is using it in the metaphor of a condiment. la está usando con una metáfora de un condimento. All right, so you add salt to add flavor. Entonces, añade sal para añadir sabor. And so, if you add salt to something, but it's lost its savor, Entonces, si añades sal, pero si esta sal ha perdido su sabor, then it is good for nothing. entonces no es buena para nada. Now, here's the crazy thing about it. Ahora, esto es la locura de esto. You can have salt with flavor here and insipid salt over here. Puedes tener sal con sabor aquí y una sal que está insípida acá. And they look the same. Y se ven igual, Same color, del mismo color, everything. todo igual, Everything's the same. todo es lo mismo. You can't even tell the difference. Ni siquiera puedes notar la diferencia. You know, I was doing some research on how salt loses its saltiness. Y está investigando cómo es que esta sal puede perder su sabor. You know, salt in itself is a very strong compound. It's one of the strongest. La sal en sí misma es un compuesto muy fuerte It's called sodium chloride. que se llama cloruro de sodio And is resistant nearly to every type of attack. y resiste a muchos ataques, casi todos. But the way that it loses its flavor or its Pero saltiness, La forma en que pierde su sabor it's when it is contaminated. It is, hopefully you're okay back there. It's when you're contaminated with different impurities. es cuando se contamina con diferentes impurezas. So, my father here, Entonces mi padre aquí, my father years ago Mi padre- traveled to Israel. hace años él viajó a Israel And I remember seeing some pictures of him at the Dead Sea. y recuerdo ver unas fotos de él en el Mar Muerto. And my dad there, Y mi padre ahí he must have been a little bit younger than I am now when he Ah. went over there. está, yo creo, más joven de lo que yo estoy ahora cuando fue allá. And he's laying on top of the water just like this. Y He's él, not es- sinking. y él estaba ahí flotando en el agua sin hundirse. And I remember as a little kid, he would tell me the Dead Sea has so much salt. Y él me decía cuando yo era pequeño que el Mar Muerto tenía tanta sal, It has so much salt tanta sal, that nothing really sinks in that type of water. que nada en verdad se hunde en ese tipo de agua. And because of the high concentration of salt, Y debido a la alta concentración de la sal, nothing really can live there, like fish and stuff, nada or en plants. verdad puede nothing. vivir como pescados o plantas. That's nada. why it's called the Dead Sea. Por eso es que se le llama el Mar Muerto. And it's kind of like the cul-de-sac of everything there
in the Middle East. Y es ahí una parte Because del Medio Oriente, All the waters there flow into the Jordan, and the Jordan, everything empties. Porque All that junk toda empties la into the agua Dead Sea. se va al río Jordán y luego va al Mar Muerto. And so people say that there is salt in the Dead Sea Entonces la gente dice que hay sal ahí en el Mar Muerto, because it looks white porque se ve blanca and because there is sodium chloride. y por el cloruro de sodio. But you'll never see anybody mining for salt there. Pero nunca ves a alguien que está ahí buscando sal ahí. It's just there Simplemente está ahí because it's not good. porque no es buena. And the reason why no one could ever use that salt Y la razón por la cual nadie puede usar esa sal is because it's become useless and even dangerous. es porque se ha convertido en inútil y también peligrosa. Because it's been contaminated Porque and mixed with impurities. Ha sido contaminada y se ha mezclado con impurezas. In other words, En otras it palabras, has lost its distinction. ha perdido su distintivo. Salt can give flavor La sal puede dar sabor as it is maintained distinct. mientras se mantiene su distintivo. But when it is mixed with impurities, Pero a medida que está mezclada con impurezas, it loses its distinctiveness. pierde su distintivo. And what did Jesus say? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? When salt loses its flavor, Cuando la sal pierde su sabor, when it loses its saltiness, cuando pierde lo salado, then what did he say? entonces ¿qué dijo? Well, take it from the table and then just toss it outside because it's not good for nothing. Tómala de la mesa y tírala allá afuera porque no sirve para nada. And so that's the main idea Entonces esa es la idea principal that Paul is getting us to think about. que Pablo nos hace que pensemos. That if we as Christians, Que si nosotros como cristianos, through our freedoms, a través de nuestra libertad, allow impurities to contaminate our souls permitimos que las impurezas contaminen and nuestras almas contaminate our homes and y churches, contaminen nuestras casas y nuestras we're iglesias, going to lose our influence and our distinction. entonces vamos a perder nuestra influencia y nuestro distintivo. And the world out there is not going to know the difference. Y el mundo no va a saber la diferencia. What does it mean to be a Christian? ¿Qué significa ser un cristiano? Well, look, they're over there in the Corinthian church. That's Pues awesome. mira, ya están en la iglesia de Corintios, qué maravilloso. Oh, but look, they're over there at the pagan temple as well. Pero mira, también se encuentran en el templo pagano. Oh, so that, I guess that means that Entonces- both things are right. Eso significa que ambas They're cosas okay. están bien, es correcto. And so this is the idea I think that Paul is bringing across here. Entonces creo que esta es la idea que Pablo está tratando de traer aquí. That we as Christians have to maintain a distinctive, if you will. Que nosotros como cristianos tenemos que mantener nuestro distintivo. And whatever we partake of, Y cualquier cosa que we're participemos, participating of. estamos siendo partícipes. Right, so that's the first question. Entonces esa es la primera pregunta. Are we losing our distinctiveness? ¿Estamos perdiendo nuestro distintivo? All right, here's the second question. Muy If you're bien, taking la notes. segunda pregunta, si es que están tomando notas. The second question is, are you underestimating your Christian freedoms? Segundo, ¿estás subestimando tus libertades cristianas? And what I mean by this Y is lo que quiero decir con esto, that, as I've made it a point many times already in this series, como ya me he enfocado muchas veces en esta serie, we as Christians have freedoms to do a lot of things. nosotros como cristianos tenemos la libertad de hacer muchas cosas. That is to say, Y eso es para there are a decir lot of things in the Bible that very specifically do not say, don't do this, don't do that, don't do que hay this. muchas cosas en la Biblia que donde dice específicamente, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. And the Bible gives us the freedom to engage in those things. Y la Biblia nos da la libertad para participar en ciertas cosas. But it also does make the point that those Christian freedoms can put us in places that are going to be dangerous for our soul. Pero también nos hace saber que hay veces que si usamos esas libertades van a ser peligrosas para nuestra alma. So let me tell you what I mean. Let's read verses Entonces- 19 and 20. Quiero explicar lo que les quiero decir y vamos a leer versículo 19 y 20. Do I mean then that food sacrificed to an idol is anything, or that an idol is anything? No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God. And I do not want you to be participants with demons. Dice, ¿qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo. No,
sino que cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes ustedes entren en comunión con los demonios. All right, so this is something to think about here. Entonces, esto es algo en que debemos pensar, Because Paul is, I think he's saying, porque lo que pienso que él está tratando de decir aquí, is that there is a spiritual reality behind every activity. es que hay una realidad espiritual detrás de cualquier actividad. As innocent as it may seem, Tan inocente como pueda ser, there are spiritual forces behind almost everything we do. hay fuerzas espirituales detrás de There casi is a todo lo que spiritual hacemos. reality. Hay una realidad espiritual. And if we're Christians, Y si somos cristianos, that's what we believe. eso es lo que creemos. There's a spiritual battle Hay that's una happening. guerra espiritual que está ocurriendo. And so Paul is saying here, Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, what do I mean here? He's saying ¿qué quiero decir aquí? that food that is sacrificed to idol is nothing or anything. Que la comida que es sacrificada a los ídolos es nada o cualquier cosa. You remember, he already said Ahora, recuerdan que él ya había that there's dicho no such thing as an idol. que You no remember hay that? tal cosa como un ídolo. I mean, an idol is just a name we give to something that some humans built together and said, oh, okay, I think that's a god. Un ídolo es algo que le damos a un nombre que le damos a algo que un ser humano creó, que adora, It's not real. pero en verdad no es real. All the Greek gods of that time, Todos los like Zeus dioses and Diana, griegos de ese tiempo como Zeus They o don't Diana exist. no existen. these are things that are not real. Estas son cosas que no son reales. And so back in chapter 8, Paul says, Entonces en el capítulo 8 Pablo dijo, if you want to get discount on the meat, si quieren agarrar un descuento en la carne, buy the meat, compren la even carne, though it was sacrificed to Zeus, aunque fue sacrificada a Zeus, because an idol is nothing. porque un ídolo no es nada. But now here in verse 20, Pero ahora aquí en el versículo 20, he's saying, él dice, although an idol is nothing, aunque un ídolo es nada, there is a spiritual reality hay una realidad, una realidad espiritual that is happening when these people are offering pagan worship. que está ocurriendo cuando esta gente ofrece una adoración a este ídolo. So I'm thinking the Corinthians thought, Entonces yo me pongo a pensar que los de Corintios pensaron, since an idol's not real, como un ídolo no es real, it doesn't matter what we eat, entonces no importa lo que comamos and it doesn't matter where we eat. y no importa dónde comamos. And I think Paul is saying, wait, hold on, wait a Y minute. yo creo que Pablo está diciendo, no, deténganse. He says, although you can buy the meat, Aunque pueden comprar la carne, where you eat it matters. donde la coman, eso importa. Because if you're eating them over there at the temple, Porque si están comiendo ahí en el templo, they are offering pagan sacrifice. ellos están ofreciendo sacrificios a los dioses paganos. And he says, Y él dice, they are being sacrificed to demons. ellos están haciendo sacrificios a los And demonios. he says, I don't want you to be participant of that. Entonces yo no quiero que ustedes sean partícipes de eso. So again, I think Paul is saying that there is a Entonces- spiritual reality behind our activities. Entonces lo que Pablo dice que hay una realidad espiritual acerca de nuestras actividades que hacemos. And so here's the question for us. Entonces aquí está la pregunta para nosotros. Can we underestimate our Christian freedoms? ¿Podemos subestimar nuestras libertades cristianas? Absolutely. Claro que sí. We can allow some entertainment that we have the freedom to have. Podemos permitir entretenimiento que nosotros se nos permite tener. We can allow media or music that we have the Christian freedom to Podemos engage in. permitir que los medios o música que nos influencie, We have freedom, tenemos esa libertad. but we need to think, Pero tenemos que ponernos a is pensar, there a deeper spiritual reality where we're putting our soul in danger? ¿hay una realidad espiritual más importante donde estamos poniendo a nuestras almas en peligro? Look, you may be participating in a Christian freedom, Tal vez estén participando en una libertad cristiana, all while glorifying an evil activity. todo mientras glorificando a una actividad maligna. It can happen. Puede ocurrir. And that's what Paul wants us to think about. Y eso es lo que Pablo quiere que nos pongamos a pensar. So next time you think about your entertainment, your Entonces, music, la próxima vez que piensen en su entretenimiento, su música, your media, en sus medios, places that you go and visit, lugares donde van y visitan, you need to ask yourself, tienen que preguntarse a sí mismos, am I putting myself
in a place me estoy poniendo a mí mismo en un lugar where perhaps I may sin, donde tal vez yo pueda pecar, where perhaps I'm putting myself in a o place tal vez yo me esté poniendo a mí mismo en un lugar where I'm compromising my witness, or my donde yo testimony. estoy comprometiendo mi testimonio. And so I think that's a good question to think about, Y yo creo que esa es una buena pregunta en qué pensar. which leads exactly to that same idea in our third question. Que eso nos conduce a nuestro siguiente punto, nuestra siguiente Here's the pregunta. third question I want to talk about is the idea of compromising our witness. Y la idea que quiero hablar es de comprometer nuestro testimonio. Compromising our witness. Comprometer nuestro testimonio. So listen to verse 21 now. Entonces ahora escuchemos al versículo 21. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. What a crazy verse that is there. Qué locura este versículo ahí. And speaking about distinction, Y hablando del distintivo, right? We're talking about salt estamos hablando de la sal and how it loses its saltiness. y cómo es que pierde When it loses its distinctive. su sabor de sal cuando pierde ese distintivo. I could almost hear Jesus say here, as he did, Casi puedo escuchar a Jesús decir así if como you're dijo, not for me, you're against me. si no están conmigo, están contra mí. You're either in Están adentro or you're out, o están afuera. right? You either have one foot in the church, both feet in the church, O tienen los dos pies en la iglesia or both feet out, o los dos pies fuera. right? There's like a clear distinction he's posting here. Aquí hay una clara distinción que está poniendo aquí. He's saying you can't be in communion with Él dice, Christ, no pueden estar en comunión con Cristo, or while being in communion with the practices of demons. todo mientras estando en las prácticas de los demonios. You can't have the best of both worlds. No pueden tener lo mejor de los dos mundos. Man, what a challenge that is for 21st century Christians. Qué desafío para los cristianos del siglo XXI. So Paul is calling us to think about Entonces Pablo nos está llamando a pensar our testimony, en nuestro testimonio, our witness, nuestro testimonio. and are we compromising that Y en verdad estamos comprometiendo by eso partaking in activities al participar en actividades that are many times even against biblical principles que muchas veces pueden ser Or- en contra de principios or bíblicos biblical ideas? o ideas bíblicas. Are you partaking of the goodness of Christ Están participando de la bondad de Cristo and partaking of the goodness of the world, y están participando en la bondad del mundo and in the process y en el proceso losing your testimony perdiendo to the su world? testimonio al mundo? Isn't that crazy? Que no es una locura eso. It's like he's saying, I know you're partaking of the Lord's Supper. Es como decir, yo sé que están participando de la Santa And Cena partaking of the Lord's Supper means that you have communion with God and communion with your Christian brothers and y sisters. participar de la Santa Cena significa que estás teniendo comunión con Dios y comunión con tus hermanos y hermanas. So when you're in the pagan temple eating, Y entonces cuando están comiendo en el templo pagano, it's like you're in communion with those people and in communion with demons. es como si estuvieran en comunión con esas gentes y en comunión con los demonios. This is a crazy question for us to really think about. Entonces esto es una pregunta que debemos de enfocarnos y As, poner atención. as Christians, Como cristianos, are we completely free en from verdad idolatry? somos libres de la idolatría. Are we wholeheartedly committed to Christ? En verdad estamos comprometidos con Cristo de todo corazón. See, now we know what Paul meant in verse 14 when he said, flee from immorality. Ahora ya entendemos lo que Free dijo from idolatry, I'm sorry. Pablo en el versículo 14 donde dice, huyan de la idolatría. I think what he's saying is, Lo que él dice es, anything that can compromise your Christian witness, run from it. cualquier cosa que pueda comprometer su testimonio cristiano, huyan de eso. Because when you compromise your witness, you lose your distinctiveness. Porque cuando comprometen su testimonio, entonces pierden ese distintivo. Sounds like I'm rapping now. Parece que estoy rapeando. And so the first question is, are you misrepresenting Christ? Entonces la pregunta siguiente es, ¿están mal representando a Are you Cristo? losing your distinctiveness? ¿Están perdiendo su distintivo? The second question is, La segunda es, are you underestimating your Christian freedom? ¿están subestimando su libertad cristiana? The third question is, are you compromising your witness? Y la tercera es, ¿están comprometiendo su testimonio? And then here's the last question I want to talk with you about Y la última que quiero compartir con ustedes is, are you flirting
with the world? ¿Estás coqueteando con el mundo? Are you flirting with the world? ¿Estás coqueteando con el mundo? Look at what Paul says in verse 22. Mira lo que Pablo dice en el versículo 22. Are we trying to arouse the Lord's jealousy? Are we stronger than he? ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Let me deal with that last part first. Quiero tratar con la última parte primero. Look, I think Paul is talking about those Christians in Corinth Creo que Pablo está hablando acerca de esos cristianos en Corinto who understood that there was nothing wrong with the meat, que entendían que no había nada de malo con esa carne, that they had the freedom of going anywhere they wanted, que ellos tenían la libertad de ir a donde quiera que ellos fueran and that they still understood biblical concepts. y que ellos aún entendían los And they- conceptos bíblicos. And they knew that if they would go eat at the pagan temple, Y ellos sabían que si iban al templo pagano, they wouldn't be tempted by anything there no serían tentados por nada ahí, because they are so. porque ellos eran Wrong. tan fuertes. So Paul, Entonces Pablo- I think in very Pauline fashion, En una forma paulina, he says, "Oh, really? dice, oh, Are en you verdad, stronger than God?" ¿acaso ustedes son más fuertes que Dios? That's basically what he's asking there. Eso es básicamente lo que está preguntando ahí. Really, you want to put yourself in that circumstance? You're En verdad- stronger than God? ¿Quieres ponerte en esas circunstancias? ¿Eres más fuerte que Dios? And then this idea Y luego esta idea that we can provoke God to jealousy. que podemos provocar a celos al Señor. Look, if a guy is dating a girl Si un hombre está saliendo con una mujer and they like each other y ellos tienen interés en uno al otro and it's getting serious, y ya se está poniendo seria la cosa, they're almost about to make it Facebook public. ya casi lo ponen públicamente en el Facebook And they're dating, they're going out, they're this close. y ellos están saliendo y están muy cerca. What would happen ¿Qué sucedería if this girl, this woman in the si relationship, esta mujer en la relación would see that man viera a este hombre at the same level of commitment with another woman? en el mismo tipo de compromiso con otra mujer? And then when that woman says to that guy, Y cuando esta mujer le dice a este hombre, "Man, I thought we were dating, I thought we were this yo close." pensé que estábamos saliendo nosotros, que estábamos muy cercas. And then he responds by saying, Y él responde al decir, "Well, I still give you attention." pues todavía te doy atención. That's mean. Eso es malo, That is wrong. eso es malo. But that is what we do to God sometimes. Pero eso es, hay veces que hacemos lo mismo con Dios. That's what we're dating God. Estamos saliendo We're con walking Dios, with God. estamos caminando con Right? Dios. But then we're also dating Pero and walking with the world. También estamos saliendo y caminando con el mundo. And then when Jesus gets jealous, he's like, "I love you." Y Look cuando what I Jesús love se you, encela, though." dice, oh, pero te amo, Right? ¿verdad? What do we say? ¿Qué es lo que decimos? I'll give you attention. No, Yo te voy a dar tiempo, no te I preocupes. gotta take care of my girl over here too, though. Pero tengo que cuidar de mi mujer acá también. You know, I think that we as Christians have a tendency of Creo- flirting Que nosotros como cristianos tenemos esa tendencia de coquetear and flirting with the world y coquetear con el mundo. because the world is cute Porque el mundo está muy bonito and it's attractive y es atractivo. and it gets our attention. Y obtiene nuestra atención. All while we love God. Todo mientras amamos al Señor. And there's no doubt about it. We love the Lord. Y no hay duda de eso porque amamos al Señor. But you know what brings out what arises God's jealousy? Pero ¿sabe lo que provoca el celo de Dios? When we flirt with the world. Cuando coqueteamos con el mundo. Look, I'm married, Mira, yo soy casado and let's say that there is y digamos que another man hay otro hombre and he begins to flirt with my wife. y comienza a coquetear con mi esposa. Do I have the right to get jealous? ¿Tengo el derecho de encelarme yo? The answer is yes, La respuesta es sí, because that's my wife. porque esa es mi mujer. Key, mine. Clave mía. She's my Ella es mía, wife.
mi esposa. She belongs to me, Me pertenece a mí and I belong to her. y yo le pertenezco a ella. That's called godly jealousy. Eso se le llama un celo piadoso. In 2 Corinthians 11:2, Paul referred to this. En 2 de Corintios 11:2, Pablo se refiere a He esto. says, I am jealous for you with a godly jealousy. Dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. You know, jealousy is a sin El celo es un pecado when it is a jealousy for something that does not belong to you. cuando tienes celos por algo que no te pertenece a ti. When you're jealous because Omar has hair and I don't. That hair ain't mine. Celas porque Steve no tiene pelo y yo sí, es otro tipo de celo. You're jealous because of somebody else's gifting or talent or ability Tienes or celos money or por job. la dotación o el trabajo de otra persona. That the Bible calls sin. Eso es lo que la Biblia llama pecado. But there is a godly jealousy, Pero hay un celo piadoso and it's the jealousy that God displays. y es el celo que Dios demuestra. When something belongs to him, Cuando algo le pertenece a Él, then he gets jealous. entonces Él tiene celo. He desires it Él lo desea because he loves them. porque los ama. And God Y Dios desires to have a deep relationship with us. desea tener una profunda relación con nosotros. He wants us to have a loving relationship with him. Él quiere que tengamos una relación amorosa con Él. But sometimes we flirt with the world. Pero hay veces que coqueteamos con el mundo. And our God is a gentleman Y nuestro Dios es un caballero. because there are people Porque hay who personas que really act in sinful ways to their jealousy. en verdad actúan en una forma pecaminosa con su pecado. We've all seen those cases Todos hemos visto esos casos of men and sometimes women de hombres y hay veces mujeres who are jealous, que tienen celos, but they respond or react Pero with ellos- physical abuse responden o actúan con abuso físico or with verbal abuse. o con abuso verbal. We've all heard of those cases. We've Hemos seen them. escuchado, visto esos casos That is not right y eso no está bien and it is incorrect. y eso está incorrecto. God responds, his jealousy is, he responds with gentleness. Su celo de Dios, como responde, Él The Bible responde con says- gentilez. He draws us with cords of love. La Biblia dice que Él nos trae con cuerdas de He amor draws us to himself by his grace. y nos atrae a and sí by mismo his con mercy. gracia y misericordia. He doesn't do it by abusing us. Y no lo hace al knocking us in our head. abusarnos y golpeándonos. Why were you flirting with the world? God, you're going to lose your job, you're going to lose your car, you're going to lose your hair. Algo así. God doesn't do that, Dios no hace eso. right? He doesn't like beat us No to nos- submission, No nos golpea a someternos, but he draws us back with love. pero Él nos atrae con amor. And sometimes he does it through a message like this one, Y hay veces que lo hace a través de un mensaje como este, where he says, man, I'm donde jealous. dice, tengo celos, I mean, I miss you. te extraño, You know, I miss you, man. I te miss you. extraño. You know, like I remember when we used to kick it, but we don't kick it anymore. Recuerdo cuando nos juntábamos, pero ya no nos juntamos más. You know, it's like when my wife sometimes says, okay, I think it's time for a date night. Cuando Like, mi I miss, esposa I dice, miss that. We Es used to- tiempo, cuando mi esposa dice, es tiempo de que salgamos a cenar. Like Yo extraño eso. It's time to reconnect Es tiempo de reconectarnos and reestablish y restablecernos and rebuild y reedificar and move on from there. y movernos de ahí. The fact that God loves us El hecho de que Dios nos ama has to be a very encouraging thought. tiene que ser algo de aliento. The fact that He wants to be with us, El hecho de que Él quiere estar con that nosotros, He wants more of us. que Él quiere más de nosotros. What an amazing thought that is. Qué maravilloso pensamiento es eso. And so He draws us back with cords of love. Así es que Él nos atrae con cuerdas de amor He calls us back by grace and mercy. y nos atrae una vez más con gracia y misericordia. And so, have we lost our distinctiveness? Entonces hemos perdido nuestro distintivo. I think that these questions can help us. Creo que estas preguntas nos pueden ayudar. Have we lost our distinctiveness? ¿Hemos perdido nuestro distintivo? Are we underestimating our Christian freedoms? ¿Estamos subestimando nuestras libertades cristianas? Are we compromising our witness? ¿Estamos comprometiendo nuestro And testimonio? at a very relational level, Y a are una- we just simply flirting
with the world. manera relacional estamos coqueteando con el mundo? I'm going to ask you to please stand and let's pray. Les vamos a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Father, tonight, Padre, en esta noche we just want to thank you for your love and your forgiveness and your grace. te queremos dar gracias por tu bondad, tu gracia. In just a couple of verses here, you're going to say in your word, Lord, that he who thinks he stands firm, watch that he does not fall. Y aquí en un par de versículos vas a decir en tu palabra que mira que aquel que se crea firme, fíjese que no caiga. So, Lord, help us in those moments where we're drawn by the world. Señor, ayúdanos a enfocarnos en esos momentos que somos atraídos por el mundo. And when in our weakness we begin to flirt with sometimes sin Y or en nuestra temptation, debilidad hay veces que coqueteamos con el pecado, con la tentación. help us to be reminded, Lord, Ayúdanos a of your ser love during those moments. recordados de tu amor durante esos momentos. Or like we studied a couple weeks ago, you always provide a way of escape. O así como estudiamos hace unas semanas, tú siempre suples una forma de escapar. So help us, Lord, to walk very near and dear to you, Así Lord, es que, Señor, ayúdanos a caminar muy cercas de ti, as you walk a medida que tú caminas dear and near with us. cerca de nosotros. We thank you, Father, Te damos gracias, and Señor, we pray in Jesus' y name. oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. And amen. Amén. All right, well, church, you guys have a great evening. Iglesia, que tengan una God bless buena you. noche, que Dios les bendiga.